Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, este día miércoles 20 de noviembre de 2024. El día de hoy tenemos un programa muy especial por cuanto un connotado director y amigo del instituto hace o realiza la presentación de su último libro, titulado Chile y su giro de 360 grados. No les adelanto del tema, pero es un libro con muchos puntos interesantes que sirven para la reflexión, el estudio, el análisis sobre lo que ha sucedido en Chile en los últimos años. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento, es un think tank de los Estados Unidos sin connotaciones partidistas. El programa de hoy vamos a contar con una bienvenida, con comentarios de connotados analistas que cuentan como Eduardo Gamarra, Beatriz Rangel, Alejandro Jara, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. La presentación estará a cargo del reconocido periodista Oscar Asa. A continuación finalizaremos con las palabras del autor. Para empezar, quiero invitar a la bienvenida al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias, buenos días. Recordar a nombre del presidente del Instituto, Tomás Regalado, que nuestra organización es un think tank, un centro de pensamiento de los Estados Unidos que trabaja en todas las Américas para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Y que como parte de sus trabajos tiene un fondo editorial. El fondo editorial está destinado a producir, a difundir, a traducir libros importantes que tienen que ver con esos 4 principios y valores, con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos y con la institucionalidad. El fondo editorial tiene cerca de 100 libros publicados en inglés y en español. Importantes libros que hemos nosotros editado a través del fondo forman parte hoy día de las bibliotecas de universidades, centros de estudio, organizaciones de investigación, como libros de texto. Porque, por ejemplo, hemos producido la traducción de importantes obras de autores clásicos que explican al mundo anglosajón lo que es el mundo latinoamericano y viceversa. Porque uno de los roles del instituto es acercar a las Américas en el marco de lo que es una interacción cultural. El fondo editorial estuvo dirigido por muchos años por quien sería en su momento nuestro presidente Carlos Alberto Montaner, que es el autor también de obras importantes que han sido donadas a la conformación de este fondo editorial. Es importante destacar que los libros del fondo editorial no son libros de carácter comercial. Cuando un autor decide publicar en el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, cede sus derechos porque el instituto lo que hace es distribuir, a veces regalar y en ocasiones a través de nuestro editor que es Amazon, vender a precios muy reducidos los libros simplemente con el propósito de poder mantener un fondo para hacer las próximas ediciones. En este marco, hoy día tengo el honor de dar la bienvenida a una sesión de presentación del libro de Chile y su giro de 360 grados, escrito por el académico Ricardo Israel, que es miembro de nuestro directorio, en el que van a participar como comentaristas el profesor Eduardo Gamarra, nuestra directora Beatriz Rangel y el doctor Alejandro Jara. Beatriz lo va a hacer desde Italia porque está en un viaje de trabajo y Alejandro Jara lo va a hacer desde Chile. Y después vamos a tener la presentación a cargo del destacado periodista Oscar Asa para escuchar finalmente las palabras del autor.
no voy a entrar en el tema del libro, sino simplemente decir que este libro es un gran aporte tanto al fondo editorial como a la difusión que el Instituto va a hacer para que las Américas amplíen el conocimiento de lo que es el proceso chileno. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la presentación Chile y su giro de 360 grados de Ricardo Israel. A continuación vamos con la sección de comentarios sobre este importante libro. Para empezar, tenemos los comentarios del doctor Eduardo Gamarra. El profesor Gamarra es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. El profesor Gamarra también es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Bienvenido, profesor Gamarra. Sí, sí. Bueno, es un privilegio para mí poder comentar el libro de Ricardo Israel y les agradezco mucho por haberme invitado para dar y sé que solo tengo 5 minutos, que es poco tiempo para comentar realmente todo el libro. Y creo que la riqueza del libro amerita que se lo evalúe de una forma algo más extensa. Y por eso voy a limitarme a hacer un comentario sobre lo que yo creo que es uno de los grandes aportes del libro. No voy a hacer una crítica, que como académicos siempre nos acostumbramos no solo a decir qué bueno está el libro, pero también decir, bueno, te faltó esto y te faltó esta otra cosa. Eso lo voy a hacer en persona. Pero creo que acá lo importante es algo que nos propone Ricardo, que creo que debería llevarnos a pensar no solo en la democracia en Chile, que es, por supuesto, una de las democracias más consolidadas de la región. Y por eso creo que lo que él propone en su último capítulo es quizás el gran aporte, como yo lo veo, para pensar en el resto de América Latina desde esta visión chilena. Y lo que él propone es un gran acuerdo nacional. Y lo interesante de esto es, obviamente, que es un acuerdo concebido como un pacto amplio y de largo plazo. Y no debemos olvidarnos, y la gran riqueza histórica que está en este libro, nos recuerda, por supuesto, de un gran acuerdo que sí hubo en Chile, que fue precisamente ese acuerdo que logró consolidar la transición de gobiernos militares de la dictadura de Pinochet a finales de la década de los 90, de los 80, mejor dicho. Entonces, ¿qué quiere decir Ricardo con este gran acuerdo nacional? Primero, él propone, ¿no?, la idea de que un acuerdo nacional en Chile es importante para promover el desarrollo socioeconómico sostenible, ¿no? Es decir, acá no se habla de una visión de derecha o izquierda. Él plantea algo que debe haber un acuerdo nacional para promover el desarrollo socioeconómico sostenible. En el contexto de la polarización que existe en todo nuestro hemisferio, lograr este tipo de acuerdo para promover un tipo de desarrollo es, por supuesto, no es una idea, es difícil consolidarlo, ¿no? Pero él también habla de la necesidad de construir una democracia de calidad basada en instituciones fuertes, transparentes y orientadas a ofrecer soluciones efectivas a los ciudadanos. El gran déficit democrático que existe en nuestra región es precisamente ese divorcio entre lo que prometen los políticos y lo que efectivamente cumplen. Y gran parte de ese déficit se genera precisamente por el colapso institucional. Y hago hincapié en esto porque comparativamente Chile aún tiene instituciones fuertes. Sin embargo, el hecho de que Ricardo lo haga notar como una necesidad aún de fortalecer esa institucionalidad para crear un gran acuerdo es muy importante. Y la otra cosa que también en el contexto hemisférico es vital es un marco de estabilidad política y social. Algo que, por supuesto, lo que estamos viviendo, inclusive acá mismo en Estados Unidos,
la necesidad de la estabilidad política y social es un factor absolutamente necesario para llegar hacia un gran acuerdo nacional. Pero eso no es, otra vez digo, viendo el resto del hemisferio desde esta óptica, en Chile quizás es mucho más fácil lograr eso que, por ejemplo, en la vecina Bolivia o en otros países donde la polarización hace que sea virtualmente imposible. Entonces, ¿cuál es el acuerdo nacional? ¿Quiénes lo conforman? Muy rápido. Él habla de un acuerdo donde incluye a muchos, ¿no? Y trata, es quizás lo más difícil, es lograr un gran acuerdo que incluya a políticos, a los empresarios, a las organizaciones de sociedad civil, académicos, expertos, a liderazgos independientes, ¿no? Y por supuesto involucrar al gobierno. Es una gran promesa. La dificultad es cómo se logra, ¿no? Y acá concluyo con esto. Muy difícil lograr un gran acuerdo nacional, y él lo reconoce, en contextos de una falta de confianza, no solo una falta de confianza mutua entre actores, sino una falta de confianza en las instituciones mismas de la democracia, que quizás ahí es donde es el déficit mayor. Donde hay además un muy corto plazo político, ¿no? Que esto, el contraste con, por ejemplo, cómo los chinos ven al mundo en 100 años, nosotros los vemos en periodos electorales. Entonces, lograr un gran acuerdo con esa visión de largo plazo, cuando lo que prima son los cortos momentos políticos, es muy difícil. Y finalmente, la polarización ideológica y la resistencia al cambio. Esos factores que limitan o que son demasiado grandes y que limitan pues la posibilidad de que se logre este tipo de acuerdo. Concluyo simplemente diciéndoles que lean por favor el libro, ¿no? Si no leen todo, lean esa última parte, porque creo que ahí sí podemos repensar un poco lo que está sucediendo en nuestro hemisferio. Gracias. Bueno, continuamos con esta sección de comentarios y a continuación tenemos el comentario de Beatrice Rangel. Beatrice Rangel es directora del Inter-American Institute for Democracy. Es una reconocida empresaria de acá del sur de la Florida. Es directora de AMLA Consulting Group. Y bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, Francisco. Agradezco al Inter-American Institute for Democracy que me haya incluido en el programa de presentación del libro de uno de mis colegas de junta directiva que yo considero más sesudo y estudioso, como es el caso de Ricardo Israel. Y pese a haber transitado los caminos de la política, no ha arreado jamás las banderas de la excelencia en la investigación académica, que es clave, a mi juicio, para el desarrollo del conocimiento. Esto es particularmente importante en estos tiempos de la posverdad, donde el coro de antifaces que proyecta eslogans y maledicencias parece crecer en número cada día, al punto que ya es difícil distinguir realidad de fantasía en la diaria lectura de los elementos noticiosos. Con la imparcialidad del académico y el bisturí del analista, Ricardo acomete el análisis de un suceso que conmovió al mundo en el último quinquenio: la erupción de protestas violentas en Chile, que desbalancearon uno de los más estables equilibrios democráticos de la región. En efecto, Chile, a partir de 1990, inició un camino de consolidación de su crecimiento económico dentro de un marco de estabilidad democrática que pocas naciones de nuestra región han transitado con éxito. El éxito no se hizo esperar. Chile se convirtió en la estrella del desarrollo en América Latina. Su tasa de crecimiento económico no solamente se triplicó, sino que fue el país donde más clases medias se formaron en las últimas 2 décadas. Y ese proceso de formación de clases medias y de reducción de la pobreza llevó al país a presentar índices de desarrollo humano similares a los que definen a Bélgica o a Holanda,
y no a ningún país de América Latina. Chile se alejó entonces así de su vecindario para ingresar en los umbrales del desarrollo. Y en medio de esta rutilante carrera de desarrollo estalló el conflicto social. Las nuevas generaciones no estaban satisfechas con los logros del país y también deseaban ser parte del liderazgo político que había ascendido durante el periodo democrático. Durante 3 décadas, el acuerdo de estabilidad que habían suscrito las diferentes fuerzas políticas para lograr derrotar el autoritarismo en Chile, habían creado un sistema mediante el cual la competencia política estaba restringida y estaba restringida a un grupo a un grupo no solo de asociaciones políticas, sino de líderes que durante 3 décadas compartieron el poder y asumieron la presidencia. Entonces muchos de los jóvenes intentaron competir por ese liderazgo, pero sin éxito ninguno. Y cuando fallan, es entonces cuando arremete esa nueva generación contra el acuerdo de estabilidad. Ese acuerdo se conocía como la concertación. Y esa conducta de los jóvenes fue un rechazo a un pacto interélites, pero no un rechazo a la democracia. El grado de violencia simplemente se debió a la penetración del movimiento por facciones radicales insertas entre los patrones ideológicos del grupo de Sao Paulo. Afortunadamente, las fuerzas políticas e incluso una sección importante del liderazgo juvenil rechazó esta penetración cuando se estabilizó la situación política. Pero el proceso de violencia dejó un tristísimo saldo. Perdieron casi 2 puntos del Producto Interno Bruto, una infraestructura urbana y de transporte que era la envidia de casi todos los países de la región, quedó destruida y hubo un retiro de la confianza por un largo periodo de los inversores extranjeros en el país. Y es allí donde yo encuentro que el libro de Chile y su giro de 360 grados tiene utilidad didáctica para las nuevas generaciones de líderes latinoamericanos, porque demuestra que esos giros cuestan mucho en términos de la acentuación de la pobreza y descarrilamiento del proceso de desarrollo. Y lo que quizás es peor, el retiro de la confianza de los inversores por periodos más o menos largos. También demuestra el libro que no hay camino mejor para la resolución de las controversias que crea el propio desarrollo que el diálogo democrático y que el potencial económico de nuestra región jamás será explotado inteligentemente sin la preservación de las instituciones que le permiten agregar intereses y resolver controversias a cada Doctora uno de los Rangel, países. le queda un minuto, por favor. Entonces, eso, a mi modo de ver, es quizá el aporte más importante del libro. Eh, yo siento que yo siento que el libro es una excelente lección para otros países cuyas élites no apreciaron este proceso y terminaron no rechazando acuerdos políticos temporales, sino rechazando el sistema democrático, como fue el caso de Venezuela y como fue el caso de otras naciones del continente, donde las propias élites destruyen el sistema democrático sin entender que ese sistema democrático malo es mucho mejor que un autoritarismo dirigido desde afuera y sobre todo inspirado en un dilema absolutamente falso como es el del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias y te felicito, Ricardo, y me encanta que hayas escrito ese libro para honrar a uno de tus nietos. Damos las gracias a la doctora Rangel y continuamos en la sección de comentarios. A continuación, desde Chile, nos acompaña el doctor Alejandro Jara. El doctor Jara es abogado y ex profesor ante la Embajada de la OMC y ex director general adjunto de la Organización Mundial de Comercio. Bienvenido, doctor Jara.
Bueno, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad y realmente privilegio que me han dado de comentar este libro de mi amigo Ricardo Israel. Em, Me siento muy honrado por ello. Comparto con Ricardo este enfoque de la necesidad de lograr un gran acuerdo nacional. Comparto con él su observación de la débil reacción ante la violencia que ocurrió el año 2019, en octubre, con el estallido social. Y comparto el asombro que, como una manera de comprimir la crisis y la violencia, se haya dado curso a un proceso para diseñar una nueva constitución, por lo demás muy mal diseñado. Creo que esto de la violencia y este proceso de aventura constitucional nos deben servir de lecciones pensando en ese gran acuerdo nacional. Y quiero a este respecto hacer 3 comentarios. El comportamiento económico de la economía chilena, después de todos los progresos que se hizo a los que aludió Beatriz, ciertamente es muy mediocre desde por allá los años 2012-2013. Esto es consecuencia, por una parte, de una crisis global, la crisis subprime de los años 2008-2009, y por la otra, porque Chile perdió el diseño de la buena calidad en el diseño de sus políticas públicas. Hasta entonces, ¿qué había ocurrido? Las personas en Chile tenían la perspectiva que el próximo año iba a salir mejor. Muchísima gente sale de la pobreza y por lo tanto la gente anticipa eso, se endeuda para anticipar los beneficios de este bienestar económico, de este bienestar social, y acompañado de una disminución gradual, siempre difícil, de los niveles de desigualdad. Eso se detiene y la gente se encuentra en una situación de mucho temor, muy vulnerable de volver a caer en la pobreza. Esa, Aquí el diseño institucional de Chile hacia el futuro, en un gran acuerdo, diría, tiene que buscar, entre otras cosas, la necesidad de mirar son los programas que tenemos, las políticas públicas que tenemos, justamente de apoyo a la sociedad, de apoyo fundamentalmente a la clase media. En Chile tenemos muchos programas, pero fueron diseñados para un país pobre. Hoy día la situación es muy distinta. Requerimos otro tipo de instrumentos. Es como deshacer lo que se ha hecho y construir de nuevo mejores políticas, mejores programas. Segundo tema, un problema de dignidad y de mérito. Sigue subsistiendo, pese a los progresos que ha habido, un problema cultural y político, particularmente en la gente joven, en que ven que su acceso a los empleos, a las oportunidades, está dada más bien condicionada por las relaciones sociales, familiares, por el club al que pertenecen, por las comunidades donde están, ¿no? Sus relaciones sociales, familiares, y no por el mérito. Y esto es indignante y creo que genera una rabia, una ira que es parte del estallido social desde el año 2019. Eso también creo que tiene que estar en la consideración del diseño institucional y el diseño de las políticas públicas que tengamos a la vista hacia el futuro de largo plazo. Y mi tercer tema es que en todo esto había un sistema político disfuncional, no solamente en Chile, pero en Chile ocurrió porque tratamos de hacer reformas y realmente el resultado fue quizás para peor. Pasar de un sistema electoral binominal a un sistema político, ¿no? En que tenemos una gran cantidad de partidos políticos y que están creciendo todavía, más de 20, 22 partidos, en que se fomenta los discos, lo van a decir los parlamentarios que buscan, se van de un partido, hacen otro, etcétera, etcétera. Hay que hacer mucho todavía en eso. Creo que hay un principio de consenso el aparato político en general para hacer esta reforma, y creo que eso se puede hacer perfectamente bien bajo el actual poder legislativo en Chile,
ya que me parece que había un relativo consenso sobre la necesidad de hacer este diseño. Sin ese diseño de sistema político, de esas reglas básicas fundamentales, yo creo que es muy difícil avanzar para concretar un gran acuerdo nacional. Entonces, este es como el punto de partida, es lo que diría en inglés un gateway issue. Bueno, dicho eso, dejo hasta ahí mis comentarios y nuevamente les agradezco la oportunidad. Damos las gracias al doctor Jara, que se ha comunicado desde Chile. Para terminar la sección de comentarios, tenemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y director del Inter-American Institute for Democracy. Gracias. El contexto en que Ricardo escribe este libro es el periodo histórico del 2019 al 2023, o sea, el momento en el que Chile se incendia, literalmente, al momento en el que Chile rechaza 2 constituyentes con las cuales se quería cambiar su estructura fundamental. Lo importante de este libro es que contiene comentarios, análisis que Ricardo ha hecho oportunamente y están fechados. Son sus columnas de opinión que, entre otras cosas, se publican en Infobae. Y que tiene temas que marcan el nivel y la gravedad de la crisis. Por ejemplo, política y crimen organizado. ¿Puede Piñera ser acusado constitucionalmente? La judeofobia de Boric y más. Porque este periodo del 2019 al 2023 en Chile se desarrolla en el contexto del siglo XXI en las Américas, donde el eje de confrontación es dictadura contra democracia. Y lo que pasa en Chile el 2019 no es sino un ejercicio cuasi exitoso del socialismo del siglo XXI de terminar con la democracia chilena, de derrocar a Piñera, y como no logran derrocar, logran afectar en el acuerdo para que Piñera mantenga el gobierno, la institucionalidad, llevando a Chile a una situación de asamblea constituyente en la que participa todo el socialismo del siglo XXI, tratando de copiar la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, inclusive teniendo como asesor al ex vicedictador de Bolivia, García Linera. Y grupos de estudio, entre comillas, enviados desde Bolivia para intervenir la política interna de Chile, como aquí se describe parcialmente y como la historia lo relata. Entonces, yo soy enemigo de analizar los hechos a partir de la culpa de la víctima. Es mucho mejor, para encontrar la verdad, analizar los hechos a partir de las acciones criminales de los agresores. Y Chile fue agredido. Como fue agredida Colombia en el mismo momento, como fue agredido el Ecuador en ese tiempo donde quisieron darle un golpe de Estado al presidente Lenín Moreno, que resistió. ¡Qué curiosidad! Todos los pueblos, entre comillas, insatisfechos, se levantaban casi al mismo tiempo contra gobiernos democráticos. No, señores, conspiración del castrochavismo o socialismo del siglo XXI, como está históricamente demostrado y como puede volver a pasar. Y en ese contexto, el libro de Ricardo es un libro que nos muestra el panorama general de un Chile que ha resistido. Colombia está hoy día en ese trance y todavía no se sabe el resultado, pero en Chile ya se conoce el resultado y ese es el valor histórico de este libro. El pueblo chileno ha derrotado al socialismo del siglo XXI después de 4 años de conspiración, de incendios, de elecciones que han llevado a la presidencia a Boric, como ha sucedido en Colombia, que han llevado a la presidencia a Petro, y como no ha sucedido en Ecuador, y que ahora Chile puede decir que ha conservado su institucionalidad democrática. Continuamos con la presentación del libro Chile y su giro de 360 grados del doctor Ricardo Israel. Y a continuación vamos avanzando con el programa. Tenemos la presentación por parte de un reconocido amigo periodista de la ciudad de Miami, que no necesita incluso presentación. Es Oscar Asa, es un reconocido periodista que ha trabajado en varios medios acá en Miami, en Univisión, Telemundo, ha sido corresponsal de guerra. Bienvenido.
Muchísimas gracias al Instituto Interamericano for Democracy, a su fundador, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, al doctor Ricardo Israel, académico, intelectual, abogado, por honrarme con esta humilde aporte a lo que es este libro, Chile y su giro de 360 grados. Lo que he podido ver, leer y entender de esta brillante obra, y es brillante porque lo primero que hace es empezar a desmontar la narrativa y las falacias que desde nuestra primera juventud escuchamos en nuestros países sobre lo que ocurrió en Chile en el año de 1973. En el contexto histórico que nos explica el doctor Ricardo Israel, podemos ver una repetición o una similitud con varios de nuestros países. Los que hemos sufrido los traumas de una dictadura militar como la de Trujillo en República Dominicana, como las que en su brillante obra Chile y su giro de 360 grados, y vamos a hablar posteriormente de los 360 grados, me voy a limitar a dos aspectos. El aspecto militar, cuando habla desde Ibáñez, González Videla, hasta desembocar en Pinochet, de una forma didáctica, magistral, en un lenguaje directo, para la comprensión de todos nosotros, pues nos damos cuenta que el factor militar ha sido determinante en los momentos, como lo describe Maurice Duverger, de arritmia de las sociedades. Haciendo un símil, extrayéndolo de la medicina, habla de los movimientos de sístole y diástole y las arritmias como los momentos irregulares. Esos momentos irregulares han estado asignados por el militarismo. Cuando el militar sale de los cuarteles a desplazar a la sociedad civil en nuestros países. Ese aspecto militar lo describe perfectamente el doctor Israel en esta obra. Desde luego comienza por Aristóteles y Platón, que son los que han dibujado, los que han esbozado y desarrollado nuestra sociedad occidental. Ahora bien, otro aspecto importante en el caso de Chile, que describe muy bien, por razones obvias de tiempo, me limito a estos dos temas, el tema del militarismo y el tema de lo que él llama Chile, los chilenos y su paradoja. Nos llama mucho la atención que un país como Chile, que tiene los siguientes números macroeconómicos, cifras macroeconómicas, no solamente del Banco Mundial y de la CEPAL, y me voy a tomar la libertad de citar su libro en la página 144, donde dice que desde 1990 Chile había seguido hacia el desarrollo sin que hoy se sepa si es un cambio definitivo o circunstancial. Como un país, agrego yo, que tiene esta cifra del Banco Mundial y de la CEPAL, donde la pobreza extrema bajó de un 39% a un 8.6%, donde el aumento del ingreso del 10% más pobre subió de una base de 100 en el 90 a 439% en el 2018. El gasto en educación más que se duplicó de 2.3 puntos del Producto Interno Bruto al 5,4% del Producto Interno Bruto. El de salud aumentó de 1.7 del PIB a 4.9. El aumento de la cobertura de agua potable rural fue desde 48% a un 94%. En esos años, por su parte, el gasto militar bajó del 3,4% del PIB a 1.9%. Y la inflación lo hizo desde un 22% a un 2%. ¿Qué hace? ¿Qué evita que los chilenos crean de forma definitiva, en base a lo que ha dicho el doctor Eduardo Gamarra y los demás participantes, de creer en un país potable, en un país saludable desde todos los puntos, desde todas las cifras macroeconómicas, y no crea, como la sociedad norteamericana en su momento, en el destino manifiesto, en la excepcionalidad del pueblo americano? ¿Por qué nosotros somos incapaces, en este caso Chile y otros países como Argentina y Brasil, en creer en una especie de excepcionalismo?
¿Por qué hoy una Venezuela como la que está no es un Dubái, no es uno de los Emiratos Árabes y tiene verdaderamente unos niveles de Haití? En este caso de Chile, yo quiero felicitar y felicitarme por el acceso que me han dado el Instituto a conocer a personas tan importantes en la vida intelectual de Latinoamérica. Chile y su paradoja es un punto, un tema fundamental para entender nuestras realidades. Este es un libro que debe ser libro de texto en las academias, no solamente de Estados Unidos, sino de toda Latinoamérica. Un libro que, como ya he dicho, elimina, combate esa narrativa de falacias, esa narrativa interesada. Hay un punto también que forma parte de la psicología social del chileno, que se indignó en ese entonces, retomando el tema del contexto histórico de Guerra Fría y de lo que ocurrió con el gobierno de Allende, donde el odio de Frei, creyendo que los militares conspiraban para darle el poder a los políticos, como me dijo una vez el expresidente Lucinchi en mi casa, dice, los guardias, los militares conspiran para ellos, no para darle el poder a ningún político. Ese error se cometió en República Dominicana en el año 30, se cometió en Venezuela dándole la restitución de todos sus derechos civiles y ciudadanos a Chávez. Sucedió cuando Frei creía que apoyar a Pinochet le iba a dar a él la presidencia del Senado. Grasos errores que se siguen cometiendo hoy en día. Felicito al Instituto, felicito al doctor Ricardo Israel por este aporte fundamental a la comprensión de nuestras realidades. Muchas gracias. Y continuamos con la presentación del libro Chile y su giro de 360 grados por el doctor Ricardo Israel. Simplemente quiero comentar un poco de la trayectoria del doctor Israel, que es máster y doctor en ciencia política de Essex University. Además es abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. También fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013. Actualmente es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, además de ser director del Inter-American Institute for Democracy. Invito al doctor Israel a dirigirnos unas palabras sobre su libro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento. Hace 5 años, y por eso me costó reconocer lo que había ocurrido en Chile y con humildad aceptar que conocía mucho menos de mi país como yo suponía después de tantos años dedicados a la enseñanza y a la docencia. El motivo de estar acá en Estados Unidos es uno solo, reunificación familiar. Mis padres llegaron aquí en la década del 70, como consecuencia de la dictadura de Augusto Pinochet, llegaron como refugiados políticos. Cuando se abrió Estados Unidos a los refugiados políticos, con una política que todavía se mantiene hasta el día de hoy, la de los derechos humanos de Jimmy Carter, con todas sus grandezas y cosas no tan grandes en esa oportunidad. También había, y aprovecho de contarle a mi señora, un compromiso no cumplido desde la primera vez que vine como profesor, o segunda vez, había estado antes en Pittsburgh como profesor visitante Fulbright en el estado de Massachusetts, y no quise quedarme porque había una motivación muy profunda de volver a Chile por el tema de los derechos humanos. Algunos de los mejores años de mi vida fueron dedicados, y por eso mis agradecimientos a Carlos, con quien nos encontramos la primera vez que fui como invitado a la televisión de Oscar Aza, y sin conocerme me invitó a integrarme al directorio después de haber hablado algunas palabras. Agradezco en todo esto el ambiente de respeto. Yo me vine jubilado a Estados Unidos, mi propósito para escribir era una novela, y sin embargo me siento muy agradecido, no solo porque la pandemia me pilló en el sur de Florida, sino por haberla sobrevivido en condiciones muy, muy difíciles después de haberla adquirido. Pero me siento agradecido porque la vida en el sur de Florida fue lo más normal que es posible encontrar en comparación al resto de Estados Unidos,
y al resto del mundo considerando que era una epidemia desconocida. En ese contexto se produce este encuentro y me felicito de haber venido acá y que me costó tanto venirme definitivamente a Estados Unidos después de haber sido profesor visitante en varios estados en distintas universidades. ¿Por qué? Porque creo que en mi propio país no estaría desarrollando la cantidad de actividades que desarrollo y esencialmente lo mismo que había hecho en mi vida. Oscar Asa me abrió la posibilidad de regresar a las décadas que hice en Chile, hasta que me encandilé en algún minuto por la política, compitiendo por la alcaldía de Santiago y por la presidencia de la República, que era regresar a los medios de comunicación donde pasé varias décadas en televisión y en radio. Mis agradecimientos como haber encontrado este ambiente en que están los dos motivaciones que marcaron mi vida académica, profesional y lo que intenté transmitir a mi familia, que son los dos temas, la democracia y los derechos humanos. Y agradezco también que hubo un ambiente de extraordinario respeto, no porque estemos totalmente de acuerdo, sino por la diversidad de opiniones que hay. Este es un ambiente de extraordinario respeto que permite que todos pensemos diferente y que nunca haya el menor temor en expresarlo. El motivo del libro empezó en forma modesta. Uno de mis nietos, y uno de los motivos para venir para acá, que todos mis nietos y mis hijos e hijas viven hoy día en Estados Unidos, fue que él me reclamó que no había un libro dedicado a él, y efectivamente los libros que he escrito anteriormente siempre tuvieron una dedicatoria a personas que han sido importantes en mi vida, incluyendo un nieto mayor. Pero los más pequeños, que han nacido todos en Estados Unidos, no tenían. Y me voy a permitir unos minutos para hablarle en inglés a ellos. They are now in Glenview, Illinois, near Chicago, and the only language is English because they live, according to the diversity of the United States, in a place, in a county, where there are almost no Spanish-speaking population. So, Julian, Dalia, Ilana, this is for you. You will get it very soon. And thank you, Julian, for asking to have a book dedicated to you as well. Se agregó el más pequeño, que anda por ahí dando vuelta, que es Shai, y ese fue el motivo fundamental. Una vez que uno ya ha cumplido una tarea, yo hace algunos años me retiré de la vida pública y después, cuando me pidieron permanecer en el lugar donde era decano hasta que encontraran un reemplazante, ustedes saben los procesos cómo se demoran en las universidades, me vine para acá y los documentos salieron mucho más rápido de lo esperado y aterrizamos hace ya 5 años, y agradezco sinceramente en nombre de las personas que he mencionado, porque son mucho más, y hay solo una cosa pendiente, y por eso agradezco la muestra de generosidad que ha dado siempre Eduardo, que es volver a la docencia. Pero no ha sido culpa de otros, sino ha sido culpa mía. Con los años uno ya se pone más exigente y busca no una dedicación de tiempo, como la oportunidad de verter los saberes en los cuales uno se ha dedicado, que en este caso son la ciencia política, las relaciones internacionales y el derecho constitucional. Así que quiero dar las gracias a Florida, quiero dar gracias a estas personas que me han permitido un ambiente que ha continuado y que, vuelvo a insistir, no creo que por edad en Chile ya lo estuviera haciendo con la intensidad. Agradecerle a gente como Daniel Haddad, también sin conocerme, simplemente con mucha generosidad, invitarme a ser columnista de Infobae. Mis agradecimientos al ambiente que ha creado aquí Carlos, que permite que en la web del instituto no se pueda publicar al mismo tiempo en castellano, inglés y portugués, que es un agradecimiento extra, porque no siempre lo que es para un medio masivo como Infobae es lo que uno desearía publicar, así que se complementan exactamente las dos armas. Y la oportunidad que me dio en definitiva
de dedicarme a este proceso, a los procesos que vivió Chile. Y la salvación, como aquí se ha dicho, que representó el pueblo chileno. 62% al primer proyecto y 55% al segundo. Tuvieron un denominador común. Ambos, en vez de entender lo fundamental de una constitución, que las mejores constituciones, como la demuestra la norteamericana, se escriben con una goma y no con un lápiz. Después de muchas décadas enseñando derecho constitucional en Estados Unidos, en Suecia, en Inglaterra y por supuesto en Chile, después de haber pasado por el Tribunal Constitucional y ser abogado integrante de una Corte de Apelaciones, fallando temas constitucionales también, creo que ese ha sido el aprendizaje profundo que he reconocido y como a Estados Unidos, quizás de una mayor polarización, lo salvó su república, las instituciones, la Constitución. Una que tiene 7 artículos y 50 y tantas palabras que se inician con una frase que nadie había ocupado antes en un documento jurídico. Nosotros, el pueblo. Lo que nos entendió en los 2 procesos constitucionales. No es un programa político una constitución, son las reglas del juego. La primera fue rechazada y en vez de aceptar ese veredicto que por lo que había presenciado Chile en octubre, fue una de las desviaciones de la democracia, es lo que se llama el gobierno de la turba. La violencia extrema que se hizo presente en las calles llevó a esa desviación y a un proceso constitucional que nadie había pedido, salvo un presidente que lo entregó por circunstancias que todavía no han sido del todo aclarados, ya que desgraciadamente murió. En esas circunstancias, en vez de aceptar ese veredicto del 62%, se produjo otra desviación de la democracia, la partidocracia. Directivas partidarias que se sienten más importantes que el pueblo mismo y llamaron el segundo proceso constitucional de raíz exactamente opuesta. Los que quisieron cambiarlo todo ahora se transformaron en los que no quisieron cambiarlo nada. Y el pueblo le volvió a decir que no. En ese caso se demuestra la base profunda de la democracia. Los votos no son de las directivas partidarias, sino es del soberano, de quienes toman las decisiones. Esa es la gran enseñanza y lo que debemos aprender. ¿Por qué hay una insatisfacción tan profunda que lleva a arruinar, como ocurrió en su oportunidad en Argentina y en Venezuela, proyectos que caminaban hacia el desarrollo? Y la única forma de combatirlo no solo es con educación, es con retrotraer y aceptar lo mejor que tiene la democracia, que es la capacidad de llegar a acuerdos. Y eso es lo que proponemos aquí como solución definitiva. Muchas gracias nuevamente a quienes me abrieron las puertas y gracias a todos ustedes por la publicación de este libro. Y como ya volví a lo que había hecho toda mi vida, desgraciadamente me volvieron las ganas de seguir publicando. Así que prometo algo el próximo año. Muchas gracias. Con eso terminamos la presentación del libro Chile y su giro de 360 grados. Solo quiero recordarles a quienes están presentes y a quienes nos ven por internet que pueden adquirir el libro en Amazon buscando el título o a través de la página del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias y un buen día.